Bienvenidos a nuestro estudio bíblico La Doctrina de Cristo, bajo el tema El Juicio Final, segunda parte. No te muevas del lugar. Ya mismo empezamos. Amén. Continuamos con ya la última sección de la doctrina de Cristo, la segunda parte del último aspecto de la doctrina de Cristo. Esperemos terminarlo en esta noche y le doy gracias al Señor porque ustedes están aquí y por todos aquellos que se conectarán en un futuro y podrán aprender de la palabra de Dios, que el propósito del Señor siempre ha sido que su pueblo crezca y se madure en el caminar diario de nuestras vidas. Empezamos leyendo, como siempre, Hebreos capítulo 6, a partir del versículo 1, donde dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, que no es más que madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de juicio eterno o juicio final. La semana pasada estuvimos hablando de varios aspectos sobre este juicio final o juicio eterno y vimos qué era el juicio eterno. Vimos también hicimos la introducción de este sexto fundamento de la doctrina de Cristo, de juicio eterno. Estuvimos hablando de por qué enseñamos de juicio eterno. ¿Se recuerdan? Lo enseñamos porque esto nos mantiene a nosotros alerta y nos da convicción de que debemos de predicar el evangelio, porque va a haber un juicio eterno, un juicio final, en los cuales muchas personas a lo mejor perecerán por no recibir la verdad, y ese no es el propósito de Dios. Dios quiere que todo hombre venga a arrepentimiento y reciba la salvación para poder estar juntamente con Él por la eternidad. También estudiamos cómo se revela la ira de Dios, estudiamos varios aspectos de esto y los diferentes títulos de este juicio eterno. Estuvimos hablando también qué es el juicio eterno. Ahí vimos muchos versículos bíblicos y voy a recordar esto porque es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es el juicio eterno o el juicio final? Es ser echado en el fuego eterno del infierno. Y di el versículo: estar en la compañía del diablo y sus ángeles, el castigo eterno, la oscuridad donde habrá llanto y crujir de dientes, vergüenza y confusión perpetua, la segunda muerte, porque expliqué que la primera muerte es la muerte física y la segunda muerte es la muerte espiritual. Eterna separación de Dios para siempre. Eso es el juicio eterno. Y hoy continuamos y vamos a ver por qué tiene que haber un juicio final. Tiene que haber un juicio final porque Dios es justo. Si no fuera justo, no hubiera juicio final. Pero como Él es justo, Él no puede dejar entrar a la eternidad a aquellos que no recibieron la verdad, no quisieron recibir la verdad, porque la verdad es revelada a los hombres desde el comienzo de la existencia del hombre. Él se le revela al corazón de los hombres y la ley de Dios está grabada en todos los corazones de toda la humanidad. Todos los que nazcan en esta tierra, la ley de Dios ha sido puesta por Dios, y eso está en Romanos capítulo 2, versículo 15, y vamos a leerlo para reafirmar esta verdad tan grande. Romanos capítulo 2, versículo 15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Así que la ley de Dios está puesta en toda persona que Dios permita que nazca en esta tierra.
Esta ley da testimonio a la conciencia del hombre y lo acusa o lo defiende su razonamiento. O sea, el hombre siempre va a saber y siempre sabe que hay un Dios. Porque la ley, la palabra no es mentirosa y Dios es veraz siempre, ¿verdad? Siempre es certero en lo que dice. Y aquí dice que la ley escrita en los corazones, dando testimonio a su conciencia. O sea, todo hombre tiene conciencia que dicta para bien o para mal y también tiene razonamientos que los acusa o los defiende. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está puesta en el corazón. Así que no hay excusa. Pero tiene que haber un juicio eterno porque Dios es justo y juzgará al mundo con su justicia. Aquellos que no recibieron o no quisieron recibir la verdad. Esto se ha dicho no solamente en el Nuevo Testamento, después de Cristo, sino desde el Antiguo Testamento. Dios viene hablando de este juicio y lo habló por los profetas, lo habló en los Salmos también, y vamos a leer. Yo los voy a leer porque son bastantes versículos y para que ustedes no se me pierdan ahí, yo traje los versículos, los voy a ir leyendo. Por ejemplo, los escritores del Antiguo Testamento registran el compromiso de Dios con la justicia de Dios. Todos sus actos son justos y verdaderos, dijo Daniel 4:37. En Dios no hay injusticia. Todos sus actos son justos y verdaderos. Daniel 4:37. En los Salmos también habla de la justicia de Dios. En el Salmo 11:7 dice, el hombre recto mirará su rostro. Pero el que no es recto no va a mirar el rostro del Señor. Porque la rectitud viene al corazón del hombre cuando reconocemos que tenemos un Dios. Salmo 33:5 dice, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. El Señor sigue insistiendo en que la misericordia alcance a cada uno de los hombres aquí en la tierra. Dice que la misericordia de Él llena la tierra. Así que no hay excusa para que las personas no miren el rostro al Señor, solamente por la dureza de sus corazones que no lo hacen. Salmo 50:6 dice, y los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Salmo 89:14 dice, justicia y juicio con el cimiento de su trono, son el cimiento de su trono. Listen to this. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. O sea, Dios se siente en su trono y su base es justicia y juicio. No hay nada que no sea justo por Él. Todo lo que Él hace es justo. Y echamos la culpa cuando las cosas suceden malas, le echamos la culpa a Dios. Dios no es injusto. Dice, misericordia y verdad van delante de su trono. En el Salmo 101:1 dice, misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Salmo 140:12. Mira cuántas escrituras hay hablando desde el Antiguo Testamento de que Dios es justo y en Él no hay injusticia. Todo lo que Él hace es por su justicia, porque Él es justo. Salmo 140:12 dice, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. El profeta Isaías 5:16 dice, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. Isaías 30:18 dice, promesa de la gracia de Dios a Israel. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Mira que el pueblo de Israel era duro de cerviz, ¿verdad? No doblegaban su espalda. Eran a veces demasiado erguidos, demasiado orgullosos, pero a pesar de todo esto, el Señor dijo aquí, Jehová esperará
para tener piedad de vosotros. Qué paciente es Dios. Qué paciente es Dios con la humanidad, ¿no? Aún con un pueblo escogido, que había escogido para que lo conocieran a Él, por ser un pueblo tan insignificante, como dice Deuteronomio, Él escogió a este pueblo para glorificarse en Él y para que el mundo en ese entonces viera la grandeza de Dios a través de un pueblo insignificante. Y sí lo tuvieron que ver, porque Dios se manifestó con poder y gloria a través de este pueblo, pero sin embargo, a veces eran duros de cerviz, no doblegaban su orgullo. Eso es lo que quiere decir duro de cerviz, que no doblegaban su orgullo, que querían seguir sus caminos, que a veces compararse con las naciones que no tenían un Dios y querían a veces hacer cosas que no le pertenecían como pueblo de Dios. Pero sin embargo dice Isaías 30:18, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Qué paciente, qué paciente. Como lo describe en el 9, como se dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Dios. Exactamente. No quisieron oír, no quisieron entender, pero Él dice que Él tendrá piedad. Isaías 30:18, y tendrá misericordia, porque Jehová es Dios que justo. Él sigue tratando, hermano. Él sigue tratando, aún la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, aún el testimonio de Él sigue en todo el mundo enseñando que hay un Dios, aún a pesar de toda la rebeldía del hombre, especialmente en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Hemos visto que el hombre cada día se rebela más contra Dios. Con todo y esto, la misericordia de Dios sigue ahí para ver si alguien se salva, para ver si alguien puede retroceder de sus malos caminos y reconocer que hay un Dios. Porque Jehová, dice Isaías, que Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que en Él confían. Jeremías 9:24 dice más, alábese en esto el que estuviera en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9:24. Volvamos a leer. Es muy importante este versículo. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme. Él quiere que todo hombre venga a entendimiento de Él y a conocimiento de Él, que Él es Jehová. ¿Por qué? Porque mira lo que dice, que ¿quién es Él? Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jesús en el Nuevo Testamento juzgará con justicia. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. En Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Apocalipsis 19:11 dice, subtítulo es Jinete del caballo blanco. Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esto es al tiempo final ya. En Hebreos 1:8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el centro de tu reino. Juicio final por su justicia, Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Cuál ley? La ley puesta por Dios en los corazones. Segunda de Pedro 3:7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Los hombres impíos van a la perdición. Va a haber un juicio en la tierra
Y no es porque Dios quiera que nadie se pierda, porque Él lo dice bien claro. Él quiere que todo hombre venga a arrepentimiento y lo conozca y deje sus malos caminos y se incline a las bondades del Señor. Él quiere que todos tengamos una oportunidad, porque dice la palabra que su mano aún no se ha cortado para salvación. Él lo quiere y Él es justo. Por eso es que tiene que haber un juicio final, porque si las personas no quieren oír la verdad y no la reciben por su propia decisión, porque tenemos libre albedrío, ¿verdad? Él no obliga a nadie. Él solamente se muestra quién es Dios. Ahora, ¿cómo puede un lugar eterno de tormento ser la decisión de un Dios justo? ¿Te lo has preguntado? Yo me lo pregunté. ¿Cómo siendo un Dios tan justo como dice la palabra, va a haber un lugar eterno de tormento? Pues sí, para que Dios restaure la creación y no permita que nada impuro, nada inmundo entre en esa nueva creación, cielo nuevo y tierra nueva. Tiene que haber un juicio. No pueden entrar aquellos que no se han limpiado por la sangre del Cordero. Arrepentimiento, renovación y todo lo que pase en una persona que venga al conocimiento de Dios. Nosotros somos más que bendecidos por haber recibido esta verdad, que tanto se predica y tanto se habla, y hay muchas personas que no quieren recibirla por la dureza de su corazón, por el orgullo, por la incredulidad puesta por Satanás, esa semilla de maldad que es capaz Satanás de poner en las mentes de las personas, pero la persona a veces tiene que reflexionar y solamente, vamos un momentico a Romanos. Segunda de Pedro 3:7. Sí. Arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Ahora dice aquí, en Romanos 2, mira lo que dice aquí. Empezando en el 1, dice, por lo cual eres inescrutable, le está hablando al hombre. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro te condenarás a ti mismo, porque tú juzgas y haces lo mismo. Ahora dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas a tal que hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia. Esto es lo que quiero. Fíjate quién es Dios. Dice, y menosprecia la riqueza de su benignidad. Dios es bueno. De su paciencia, Dios es paciente. De su longanimidad, Dios espera. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, Dios da oportunidad. Pero por tu dureza y por tu corazón, por esto es que el hombre no viene a arrepentimiento, porque tiene dureza en el corazón no arrepentido. Atesoras para ti, ¿qué es lo que va a atesorar el día del juicio? Atesoras para ti ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Así que Dios es bueno, es paciente, espera, es benigno, pero sin embargo el hombre tiene dureza de corazón y atesora, entonces va a atesorar para el día de la ira esto, va a haber juicio para esa persona. Entonces, quiero leer en el 1:20, empezando en el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué dice con injusticia? Porque no reciben la verdad, que es justa y verdadera.
La verdad es justa y verdadera, pero ellos son injustos porque no la quieren recibir. Porque mira lo que dice el 19, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto. A todo hombre sabe, todo hombre sabe. Todo hombre sabe que hay un Dios. Dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Y cómo se lo manifestó? Por la ley de Dios puesta en el corazón de cada hombre. Ahora dice, porque las cosas invisibles de Él, de su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se manifiesta aún a través de su naturaleza, a través de su creación. Dios se manifiesta. Porque yo era una incrédula, y voy a hablar de mí ahora, no me gusta hablar de mí, pero lo voy a hablar. Yo era una incrédula que me crié en un sistema que no amaba a Dios, ni me enseñaron de Dios. Pero el día que yo venía para acá, para este país, que se me puso las cosas bien serias, por mi background, ¿cómo se dice background? Se me olvidó. Por mi historial de ser una persona no integrada, pero sí había pertenecido a un destacamento pedagógico que fue por el gobierno a cierto lugar. A mí me quisieron retener para salir, pero sin embargo, yo siendo una incrédula, como dice aquí, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. Yo me recuerdo que yo miré hacia el cielo y le dije a Dios, que no lo conocía, si tú existes, sácame de aquí. Y me sacó. Lo reté sin conocerlo, pero fue tan paciente, como dice aquí, tan bueno, pero tan paciente que con ese reto que yo le di, Él me sacó. Yo miré al cielo, porque las cosas visibles se hacen realidad para el hombre, a pesar de que no han entrado en arrepentimiento de que hay un Dios. Así que el juicio final, el juicio eterno, tiene que pasar, porque cuántas veces Dios no se manifiesta a los hombres y los hombres huyen de la manifestación de Dios. Corren de la manifestación de Dios. Corren del llamado para arrepentimiento de Dios. Corren de la palabra de Dios dada por un evangelista, por una persona común, por cualquiera, donde quiera y como sea. La palabra sale para arrepentimiento del mundo entero. Hoy no hay excusa porque a pesar de que los medios sociales lo usan para cosas malas, también se han usado para mucha palabra de Dios que sale constantemente de ahí, hablándole al mundo de que hay un Dios que existe y que necesitamos un arrepentimiento. Así que el juicio final eterno tiene que pasar. Así que sigamos. Dice, ¿cómo puede un lugar eterno de tormento ser la decisión de un Dios justo? Para que Dios restaure la creación al buen estado que se propuso, es necesario eliminar el mal. Y las personas que no aman a Dios, ¿de quién son? Del maligno. El que no está conmigo, dijo Jesús, en contra de mí está. Así que los que no están con Dios están con el maligno. Entonces esto tiene que ser eliminado para esta nueva creación que va a existir. Si Dios no separa permanentemente, si no separa permanentemente a los maldados de su buena creación, estaría condenando a la creación a una amenaza constante del mal. Así que tiene que haber un juicio final. El juicio final permanente de Dios sobre el mal es parte de su salvación de la creación. En lugar de que el infierno sea un castigo, el juicio de Dios sobre los malvados hace posible la restauración completa de la creación como un reino sin pecado ni muerte. Así que tiene que haber un juicio para sacar la maldad, para que esa maldad jamás... ¿Quiénes van a ser los primeros que van a echar al lago de fuego? ¿Ustedes lo saben? ¿Ah? Los primeros que van a entrar a ese lago de fuego, ¿quién los va a inaugurar?
Está el infierno ahora, pero va a haber al final del juicio, en el juicio final o en el juicio eterno, va a haber un lago de fuego. Los primeros que van a iniciar ese lago de fuego, el falso profeta y el diablo, son los primeros que van a entrar ahí. Sí que tienen que ser eliminados para que nosotros podamos, aquellos que nos hemos rendido a los pies de Cristo, podamos tener una creación perfecta. Porque si hay maldad, no puede haber una creación perfecta. Por eso tiene que haber un juicio final. ¿Ah? No, el falso profeta y el diablo. El anticristo. Como que es como es Cristo, exacto. Ahora dice, por el pecado, dice, habrá juicio final porque tiene que eliminarse la maldad, ¿verdad? Por el pecado contra la ley de Dios, que leímos 2:12, por la impiedad, por la maldad, por la desobediencia, por la incredulidad, por la transgresión y por hechos malos. Aquí tengo los versículos, los voy a leer. Quiero leer Judas 6. Judas 6 es por desobediencia, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Este es el libro de Judas, capítulo 6. En 2 de Pedro 2:9 dice, por maldad, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigado en el día de juicio. Por la impiedad, por la incredulidad. Por eso es que tiene que haber un juicio final. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por transgresión. ¿Y qué es transgresión? ¿Alguien sabe? Violar la ley. Transgresión es violar la ley. Entonces dice Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Quién fue ese? Adán. La misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Juan 3:19, por hechos malos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No hubo arrepentimiento nunca, así que tiene que haber un juicio final. Dios no es injusto, Dios es justo. Ahora dice, ¿cuáles son los principios que gobiernan el juicio divino? La medida de luz o verdad revelada a través de las escrituras. A través de las escrituras, a través de la predicación, a través de un anuncio evangelístico, a través de una persona que le predique a otra persona. Ahí hay un principio que gobierna el juicio divino. A la medida de luz o la verdad revelada. Llega la verdad a ti, pero tú no la recibes. Tienes que tener... Vamos a leer un versículo, un solo versículo. Vayamos a Mateo. Mateo capítulo 10. Versículo 14 y 15 dice, si alguno no os recibe ni oyere vuestras palabras, porque a veces no te reciben, ni oyen tu palabra, dice que tú estás loco. Salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Si no reciben la palabra, tú te sacudes los pies y continúas para el próximo si quieres recibir la palabra, porque ya esos no quisieron recibir.
Ahora dice, ¿cuáles son los principios que gobiernan el juicio eterno? Este es uno. Ahora, otro principio, todo conocimiento divino. Juan 8, vayamos allá. Juan 8. Todo conocimiento divino. Por eso tiene que haber un juicio divino, porque mira lo que dice aquí. Juan 8, ya lo tenemos. De 15 a 16 dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Así que todo conocimiento divino da testimonio de que hay un Dios, pero no lo reciben. Ahora, ¿cuál es otro principio que gobierna el juicio divino? La palabra de Dios. Está en Juan, un poquito más adelante, 12, de 48 al 50. Estos son los principios que Dios va a usar para poder hacer el juicio final. A la medida de la luz o verdad que es revelada, todo conocimiento divino es manifestado, la palabra de Dios. Dice Romanos 12, de 48 al 50, dice, si le dejamos así, está muy bien, ¿verdad? 11, ¿no? 12. Juan 12. No, yo dije Romano. No, perdón, Juan 12, de 48 a 50, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, ahí hay un principio para poder hacer juicio de Dios. Tiene quien le juzgue la palabra que le ha hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Así que, si no reciben la palabra, ya saben, juicio de Dios. Una responsabilidad personal también, Romanos. Vayamos a Romanos 14, 10 y 12. Hay un principio de una responsabilidad personal que tú tienes. Y está en la palabra en Juan 14, del 10 al 12. Dice, porque tú, esto ya lo leímos. No lo voy a leer porque ya lo leímos ya. Romanos. Perdón, sí, me fui. Dice, amados unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. No, esto no es. Romanos 14. Yo estoy bien. Porque tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? 10, 14, 10 al 12. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, sí, 10 y 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Sí? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hay una responsabilidad de nosotros. Hay una conducta personal que también es un principio para el juicio divino. Vamos a 2 de Corintios 5. Una conducta personal, 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Este es el juicio del tribunal de Cristo, no es el juicio final. Pero está hablando de todos los juicios. Porque ya cada uno recibe según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay una conducta personal aquí. Tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Así que vas a tener tu recompensa, no para perdición,
sino para recompensa, porque este es el juicio, y ahora vamos a hablar los 3 tipos de juicio. Ahora dice, imparcialidad divina, 1 de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Por el Evangelio, 2 de Tesalonicenses 1:8. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Dice, por el Evangelio, este es otro principio para juzgar, para que Dios juzgue. Primera de Tesalonicenses 1:8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de ídolos a Dios para servir a Dios verdadero, vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Él nos va a librar. Todo lo que hemos creído, iremos al juicio, el tribunal de Cristo, pero no para condenación, sino para recompensa o pérdida. Eso lo vamos a hablar. Ahora, ¿cuándo ocurre el juicio? Ya ocurrió un tipo de juicio a Satanás. Ya Satanás fue enjuiciado. Al hombre también ya fue enjuiciado. Vayamos a Juan 5:24. Pero habrá un juicio final. Juan 5:24. De cierto os digo, que el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero si no la oyes, ya sabes. El juicio también está ahora actualmente, aparte del juicio final, actualmente en estos momentos está ocurriendo también por Dios a los pecadores. A los pecadores Dios está enjuiciando en este momento, está mirando la actitud de los pecadores que no quieren arrepentirse. Ya Dios está enjuiciando desde ahora. También Dios está enjuiciando a los cristianos. También, no solamente a los pecadores, Él también mira nuestra actitud. Y vamos a leer 1 Corintios 11. Hoy mucha Biblia hoy. 1 Corintios 11, de 31 y 32. Y dice, si pues nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que el Señor nos enjuicia a nosotros, no para que nos perdamos ni para acusarnos, sino para que no seamos condenados por el mundo, porque el mundo condena más que Dios. Porque si ve que un cristiano, el mundo, que no conoce a Dios, hace algo que no está correcto, ahí va la señal, ahí va la señal para ese cristiano. Sin embargo, Dios te está diciendo, mejor es que yo te esté juzgando que no que te condene el mundo, porque yo soy tu Dios. Lo vuelvo a leer. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que el Señor te va a disciplinar, te va a juzgar y te va a disciplinar para que el mundo no te condene. Porque Él no quiere que el mundo nos condene a nosotros. Porque en algún momento determinado nosotros a veces vamos a cometer errores. Así que es mejor que Dios nos juzgue y nos discipline que el mundo nos condene. Por eso nos está diciendo en el 31
debemos examinarnos nosotros mismos. Debemos examinar nuestras actitudes, debemos examinar nuestro caminar, nuestro andar, debemos examinar nuestros pensamientos y confrontar nuestras debilidades para que Dios nos ayude y nos discipline, y así el mundo no nos acusa, porque el mundo acusa, el mundo castiga, hablan mal de nosotros. Por eso es que nosotros es mejor que nos juzgue Dios y no el mundo. Así lo dijo David. Prefiero que tú me castigues y no que el hombre me castigue, porque Dios es bueno. Claro. No se oye. ¿Quién es juez? ¿Quién es el juez? Dios es juez. El Hijo es juez y los santos van a juzgar también al final del tiempo. Así que hay 3 jueces: Dios, el Hijo y nosotros los santos vamos a juzgar al final de los tiempos. Aquí mismo en 1 Corintios 6, vayamos ahí, vamos a ver por qué nosotros los santos vamos a juzgar también. Dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? 6:2. Si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Así que nosotros los santos vamos a juzgar al mundo y a los ángeles en el juicio. A los ángeles caídos, por supuesto, no a los ángeles que están en la parte del Señor. Ahora, ¿cuándo ocurre el juicio? No, ya esto lo hablamos. ¿Cuándo ocurrirá? También después de la muerte. Porque dice Hebreos 9:7, muera el hombre una vez y vaya a juicio, ¿verdad? A cualquiera de los juicios. Hay diferentes tipos de juicio. En el día final, en aquel día, en la venida de Cristo, sí que ocurrirá después de la muerte, en el día final, en aquel día, en la venida de Cristo. Ocurrirá en el trono de su gloria para las naciones. Ocurrirá en el tribunal de Cristo para los santos y en un trono blanco para los pecadores. Así que hay 3 tipos de juicios, ¿ok? Está el juicio a las naciones, que eso está, vayamos a Mateos 25. Hay 3 tipos de juicios, ¿ok? El juicio a las naciones, el juicio del tribunal de Cristo a nosotros, los santos, a nosotros los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, y está el juicio del trono blanco para los pecadores, que está en Apocalipsis capítulo 20. Así que, ok, recapitulamos. ¿Cuándo ocurrirá? Hay 3 juicios: el juicio a las naciones, el tribunal de Cristo, que es para nosotros lo que hemos creído, y el juicio del trono blanco. ¿Cuándo ocurrirá el juicio a las naciones? El juicio a las naciones ocurrirá después que pase la tribulación. ¿Y qué es la tribulación? Es el tiempo en que Dios va a juzgar al mundo con muchas manifestaciones, con mucho sufrimiento, con muchas situaciones atmosféricas, con muchas situaciones espirituales. Se van a desatar demonios que están amarrados, van a salir y va a haber un tiempo de tribulación y de angustia, dice el Señor, como nunca antes ha ocurrido en la tierra. Después que este tiempo pase, va a venir el juicio a las naciones, porque en este tiempo van a haber muchos que van a recibir la verdad. Muchos van a creer a pesar de que van a vivir en un tiempo bien difícil. La iglesia de Cristo va a ser levantada justo antes que empiece el tiempo de la gran tribulación, que son 7 años de sufrimiento, de un tormento tremendo, de una situación muy difícil que nosotros no vamos a estar. La iglesia de Cristo
está salva de pasar por este tiempo de gran tribulación, porque la ira de Dios se va a manifestar en la tierra. Entonces, vayamos un momentico. El juicio a las naciones, Mateo 25. ¿Cuándo es el juicio a las naciones? Al final de la tribulación. Al final, ¿por qué? Porque tiene que haber un juicio para todos aquellos que vivan en ese momento en la tierra. ¿Por qué? Porque después de este juicio va a entrar el milenio. El tiempo milenial donde Cristo va a estar reinando en la tierra. Entonces tiene que haber un juicio antes de ese tiempo. Vayamos a Mateo 25. Un momentico. ¿Dónde está mi papel? Mateo 25, 31 al 46. ¿Entienden cuándo es este juicio a las naciones? Inmediatamente después del tiempo de la tribulación, cuando ya la tierra va a recibir un juicio de Dios. Bastante fuerte, hermano. Bastante fuerte. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Por qué? Porque antes de este juicio de las naciones, después del tiempo de la tribulación, es la segunda venida de Cristo. Cristo vino una vez como hombre y va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores al final de los 7 años de tribulación. Porque el rapto de la iglesia no es la segunda venida de Cristo, es el rapto. Él no va a descender a la tierra, nosotros vamos a ser levantados si estamos vivos, como lo dije en la clase pasada. Si estamos vivos, no vamos a ver muerte física, vamos a ser levantados juntamente con Él a las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado serán levantados a las nubes, y allí la iglesia se une con Él. Pero entonces, inmediatamente que el rapto de la iglesia pase, viene el tiempo de la gran tribulación. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación. Porque los 3 primeros años va a ser el anticristo manifestándose, engañando a las naciones, una falsa paz que no va a existir, y después entonces sí es que viene la gran tribulación. Después de esta gran tribulación, 7 años, descenderá Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es su segunda venida, y después viene el juicio a las naciones, y vamos a leerlo ahora. ¿Entienden? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones que hay aquí en la tierra en ese momento, y apartará los unos de los otros, como aparte del pastor las ovejas y los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo fue que tuvimos hambre o te sustentamos, sediento, o te dimos de beber? ¿Y cuándo es que fuimos forasteros y te recogimos? Te vimos forastero, desnudo y te cubrimos. ¿Y cuándo era que tú estuviste enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Porque no era él, era uno de sus siervos. Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, ¿quiénes son estos? ¿Las ovejas o los cabritos? Las ovejas. No, los cabritos son los que van a la izquierda, los que van a ser juzgados.
Entonces responderá diciendo, vamos a leer, entonces fue forastero. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces 45 dice, entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Entonces irán estos al castigo eterno y justos a la vida eterna. Entonces, ¿es por obra? No. No es por obra, pero ese tiempo donde se van a salvar en esta tribulación por la predicación de la palabra, porque la palabra va a ser predicada, va a haber muchos que van a conocer a Dios en ese tiempo y van a ayudar los unos a los otros, porque va a haber un tiempo muy, muy malo. Entonces, por eso es que dice, claro, porque se van a tener que poner la marca y ellos no se van a dejar poner la marca. Ellos van a estar escondiéndose, no van a tener dónde comprar, no van a tener dónde dormir, no van a tener muchas cosas, pero van a ser salvos. Por eso es que dice, si a uno de los pequeños tú le hiciste esto, tú eres de los míos. Entonces, le quiero leer esto. Vemos que todas las naciones serán juzgadas en este tribunal. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este juicio? ¿El juicio a quién? A las naciones. Alguien podría preguntar, ¿no se referirá a los individuos? No, se refiere a los individuos que forman las naciones. Pero las naciones también son responsables ante Dios. Y ya leímos los versículos. Ahora dice, como tantos mensajeros a lo largo de la historia, van a haber 144,000 sellados por el Espíritu Santo que van a salir a predicar el Evangelio, van a ser de las 12 tribus de Israel. Van a haber 144,000 sellados que van a salir a predicar a las naciones. Y muchos van a recibir la verdad porque ellos van a ser cuidados por Dios por un tiempo, no por mucho tiempo. Esto está mencionado en Apocalipsis, marcados por Dios por un sello de protección, recorrerán todo el mundo para predicar el mensaje del Evangelio con énfasis en el reino, para que las personas puedan conocer y recibir a Cristo aceptando que Él por su muerte en la cruz realizó el sacrificio por sus pecados y para que de esta manera estén preparados para su cercana venida. Algunas naciones rechazarán a Cristo o a individuos de las naciones. El anticristo hará matar a estos mensajeros. Van a ser muertos de Dios. En medio de esta situación de acoso y persecución, cualquiera que le ofrezca ayuda, incluso un vaso de agua fresca, como dice la palabra, pondrá en peligro sus vidas, porque están ayudando a aquellos que están predicando a Cristo en un tiempo difícil. Este gesto de dar un vaso de agua tiene poca importancia en nuestro tiempo y circunstancia, pero en la época de la gran tribulación tendrá un gran valor, porque implicará adoptar públicamente un compromiso firme con Jesucristo, porque te pueden cortar la cabeza. No, serán gente firme, gente verdaderamente que han sido impactadas por el poder de Dios. La base sobre la que serán juzgadas las naciones consistirá en una aceptación o rechazo de Jesucristo, por lo cual, hablando de la ayuda ofrecida a sus mensajeros, él dijo lo siguiente: en cuanto le hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, el juicio para estas personas será para entrar a la vida eterna. El juicio a las naciones. Los cabritos, los que no recibieron nunca la verdad, ni nunca aceptaron que Cristo es el que salva, por la predicación van a estar los 144,000, pero también van a haber los 2 testigos que van a estar aquí en la tierra y que van a predicar también del Evangelio. Muchos se salvarán a través de la predicación de estos 2 testigos. Y también va a salir un ángel con un libro del Evangelio que también va a predicar. Y muchos serán salvos. Y entonces tienen que ir a un juicio antes de entrar al milenio, al tiempo especial que Dios tiene.
Y para poder entrar tienen que ir a juicio, el juicio a las naciones. Porque al milenio no van a entrar los cabritos, van a entrar las ovejas. Y ahí estaremos 1000 años en paz. Y después de ahí será ya tiempo, nueva tierra y cielo nuevo para siempre. Así que este es el primer juicio. El segundo juicio, el tribunal de Cristo, que son todos nosotros todos, cuando llegue el tiempo de ese tribunal de Cristo, va a ser en la presencia del Señor. Jesús nos va a juzgar, no por las obras, pero sí va a juzgar la fe de nosotros. Porque la fe en nosotros produce obras. Porque la fe sin obra es muerta. Entonces nos va a juzgar según lo que Él nos haya dado y qué hicimos nosotros con lo que Él nos dio. Ese es el tribunal de Cristo. Allí vamos a estar delante de su presencia. Algunos van a sufrir pérdidas, no van a recibir ninguna recompensa, no pérdida de la salvación, pérdida de la recompensa, de las coronas y de los premios que Dios tiene para sus hijos si es que hicimos lo que teníamos que hacer con lo que Él nos dio. Si no hicimos nada y pusimos la luz debajo de la cama y no alumbramos a nadie, no vamos a recibir nada. Vamos a estar salvos como por fuego, pero vamos a estar delante de la presencia del Señor. Así que pónganse las pilas y empiecen a hacer lo que Dios quiere que hagan. ¿Por qué? Porque si no hacemos lo que Dios está poniendo en nuestro corazón, va a llegar un momento en que vamos a estar delante de la presencia del Rey y vamos a recibir recompensa o pérdida. Y el último juicio, y el más triste de todo, es el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco va a ser al final de todos los tiempos, antes de la nueva creación, antes de cielo nuevo y tierra nueva, porque allí ya no habrá más oportunidad para nadie. Todos los que vayan al juicio del trono blanco están perdidos para siempre, pero tienen que ir a juicio porque Dios es justo. No los va a mandar para el final, para el lago de fuego, si no hay un juicio. Y le dices, ¿por qué vas a ir? Por esto, por esto y por esto. Sí, vayamos allá. Apocalipsis. Permiso. Apocalipsis capítulo 20. Después del milenio. ¿Por qué? Porque al final del milenio, Satanás, que estaba amarrado, lo van a soltar. Lo van a soltar para ver qué hay de verdad en el corazón de los hombres, porque en ese tiempo, en los 1000 años, van a nacer personas. Van a nacer personas. Entonces Dios tiene que rebuscar qué hay en los corazones para poder darle la entrada para la eternidad por siempre. Entonces, Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15 dice, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él. De delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, o sea, todos los que van a estar delante de este trono blanco están muertos espiritualmente. No tienen vida espiritual. Por eso dice, vi a los muertos grandes y pequeños. ¿Qué quiere decir grandes y pequeños? Según lo que fueron en la tierra. De pie ante Dios, y los libros se abrieron. Y los libros. ¿Y qué eran los libros? Las obras de ellos. ¿Qué hiciste? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Pero no estaban en el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. No en el de la vida, en los libros. Porque ahí está escrito todo lo que hicieron. Y todo lo que rechazaron. Y cómo arremetieron contra Dios. Cómo injuriaron contra Dios. Cómo vivieron una vida apartada de Dios. Dice, las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades, el infierno, entregó los muertos que habían en ellos, porque ya
hay algunos que van a estar vivos y otros van a estar muertos como físicamente. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el juicio del trono blanco. ¿Qué pasará? Los pecadores serán juzgados por el pecado. Los justos en Dios vivirán para siempre con Cristo Jesús y recibirán recompensa por lo que hayan hecho en Cristo. Nosotros somos discípulos de Jesús. Necesitamos rescatar a los perdidos y preocuparnos por los que están muriendo. Por eso es que tenemos que saber la verdad. Resumen y aplicación. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Cualquier tipo de juicio. El de las naciones, bueno, las naciones, las personas van a estar vivas. El juicio de Cristo y el trono blanco, porque dice que los muertos darán, el Hades y la muerte darán sus muertos, y los muertos en el mar también los dará el mar, los botará para afuera, para que vayan a juicio. Dios es santo y justo y no puede mentir. Dentro de él no hay sombra ni variación. Debe ser conforme a su naturaleza y carácter. El pecado y rebelión del hombre contra Dios, por consiguiente, debe ser juzgada. Vayamos un momentico, quiero leer este versículo. Números, capítulo 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Santiago 1:17. Santiago es hacia el final, hermanos, del Nuevo Testamento. Antes de Primera de Juan, está Hebreos. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es santo, justo y no puede mentir. Los justos en Dios han de ir a un lugar donde la muerte y la maldición faltan y donde vivirán con Jesús por siempre. Los que no acepten el camino de Dios, para ellos en Jesús irán al castigo eterno. El juicio eterno es una verdad fundamental que debería motivarnos como discípulos de Jesús a vivir en fe de Dios y alcanzar a los perdidos y a los que están muriendo sin esperanza. Así que todo esto es para que el conocimiento, como hablamos, la palabra, es un principio para nosotros saber de juicio final o de juicio eterno. Para que entendamos que no es mentira, que todo esto va a pasar, así como ha acontecido todo hasta hoy. El nacimiento de Jesús fue hablado en el Antiguo Testamento, dónde iban a nacer y quién iba a ser, y así fue. Y esto, que es el tiempo final, aunque parece que no, sí va a pasar. Y nosotros los hijos de Dios, vamos a ser levantados en las nubes y no vamos a estar en esta gran tribulación. Vendremos con Él después y estaremos con Él para siempre. Pero los incrédulos y los duros de corazón, los que no han aceptado la verdad, irán al lago de fuego. Y Dios va a dar oportunidades en el tiempo de la tribulación, en el juicio a las naciones, para que el evangelio que se va a predicar también sea recibido por aquellos como última oportunidad que le ha dado Dios al mundo. Así que estamos conscientes de que esta es una verdad absoluta, ¿verdad, pastor? Y que vamos a estar con Él para siempre. Y los que no, en la eternidad, en la perdición, en un lugar muy, muy feo, que no lo deseamos. Por eso es que al saber del trono y del juicio eterno, tenemos que tomar conciencia para poder sentirnos capaces de predicar el evangelio.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía en la Escritura es de interpretación propia. Así que Dios me los bendiga y con esta clase terminamos la doctrina de Cristo. Arrepentimiento de obras muertas, la fe hacia Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, juicio final. Así que los esperamos en otro tema la próxima clase. Dios me los bendiga. Amén.